Seguimos con el diario del lunes, repasando esta redacción abierta y compartiendo los temas de la última edición de Diario Perfil y revista Punto a Punto. Estamos con uno de los grandes temas y uno de los temas de etapa que anticipábamos en el primer bloque, hablando del crimen vial de circunvalación. Repasamos a 5 meses de este crimen vial y de no ver muchas repercusiones en la justicia sobre lo que ha sucedido, con una persona que tiene todas las pericias hechas, que se han dado a conocer y que está en este momento libre. Y los familiares han estado esta tarde también reclamando a 5 meses la misma situación que continúa de esta persona que ha atropellado y matado a 2 personas y ha dejado también como víctima a otra persona que está recuperándose. Ese reclamo de justicia, ese pedido de justicia se hizo sentir esta tarde. Repasamos un poco de qué estamos hablando nosotros y después nos metemos de lleno en el tema. Tragedia de circunvalación. Este video muestra la recurrente inconducta social y peligrosidad de Alan Amoedo, responsable de los homicidios de Sol y Agus y las heridas muy graves a Fer. Alan Amoedo, agosto del año 2013. Acá, alcohol y moto. Siempre alcohol y vehículos. Enero de 2016. Maneja moto mientras filma con el celular. Por años Amoedo se mostró en redes manejando y consumiendo alcohol y filmando. Jugaba a la ruleta rusa con nuestras vidas. ...17 de mayo, día de la tragedia. Una vez más, ruleta rusa. Esta vez sí pasó. Alcohol, más drogas, más velocidad, más adelantarse por banquina, igual tragedia de circunvalación. Amoedo mata a Sol y Agus, hiere de gravedad a Fer y se baja caminando. No llama a la policía ni a una ambulancia. Él no ayuda y se pone a mirar como un espectador más. Amoedo muestra durante años su desprecio por nuestras vidas. Nos muestra su peligrosidad. Con lucha se logró cambiar la carátula judicial a doble homicidio con dolo y lesiones gravísimas con dolo. La tragedia de circunvalación no fue un hecho accidental. Fue el resultado de una conducta recurrente y consciente de quien no tiene respeto por las normas ni por la vida. Basta de impunidad. Amoedo preso ya. 5 meses, decíamos, se está cumpliendo en esta ocasión también de este crimen vial de circunvalación, y el diario Perfil llevó en tapa este domingo una nota fundamental también de alguien que esperáramos que diera ese análisis, esa mirada y su vivencia personal. ¿Es así, Diego? Sí, Coti, como lo hablábamos en el primer bloque, bueno, una entrevista exclusiva con Fernanda Guardia, la sobreviviente de este lamentable hecho, y María Esther Romero, ya la felicité personalmente, lo hago ahora públicamente, porque realmente lograr ese testimonio ha sido realmente muy importante. A mí particularmente me gustaría conocer un poco más en detalle cómo fue ese momento, ¿no? de estar haciendo esa nota, que es una nota, pero también es que te estén contando eso. La vivencia es de ese momento. Sí, realmente fue, como dicen ustedes y destacan, una entrevista muy especial. La veníamos esperando a esta nota, a esta entrevista. Queríamos escuchar el testimonio de Fernanda Guardia, la única sobreviviente, y pudimos conocer cómo sucedió todo eso. Ella venía con Sol, su pareja, en un Suzuki Fan por circunvalación. Bueno, vimos ahí todo lo que sucedió.
como venían con cámaras, con trípodes y muchos elementos caros, algunos prestados, decidieron llamar a un amigo para que les haga el aguante. Porque se había averiado su auto. Exactamente. Bueno, comenzó así la entrevista que duró aproximadamente 2 horas. Estuvimos con Fino Pizarro, que hizo unas fotos que son elocuentes de la emoción con la cual relató y recordó esos momentos. Y ella está muy dolorida, todavía no puede caminar. Ella ha tenido varias operaciones, tiene un virus intrahospitalario que ha adquirido estando internada con alternancias, pero más de 60 días en el hospital de urgencias. Ella remarca en todo momento que la salud pública, los trabajadores de la salud pública, a ella le salvaron la vida. Pero también es muy crítica porque dice, por ejemplo, en el hospital de urgencia, es como que el sistema de salud pública es el que falla. Los trabajadores son excelentes. Son excelentes. Falla eso. Por ejemplo, a un baño no entra la silla de ruedas. En un hospital. En el hospital de urgencias. Claro. Después, bueno, detalles de todo el padecimiento posterior, porque no tiene obra social, porque los seguros, ella era pareja de Sol Viñolo, que es una de las víctimas, y Sol era trabajador en blanco de la Universidad Nacional de Córdoba. Por lo tanto, reclamaron a ese seguro para ella como conviviente. Sin embargo, les dijeron que no. Están intentando ahora una afiliación a DASPU post-mortem para ver si tiene cobertura. El seguro de Alan Amoedo, que es el conductor que en resumidas cuentas en el video vimos todo lo que hizo antes de llegar a ese momento y abortar los sueños de toda esta gente, el seguro de él no lo reconoce porque él estaba borracho. Entonces ella se pregunta, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué Amoedo sigue libre? ¿Por qué el seguro no responde? Si lo contratamos un seguro y tenemos un seguro para momentos como este. María Esther, toda esa parte nos llama la atención, pero también hay una parte, la parte judicial, en donde decimos las pericias ya están claras. ¿Qué dicen esas pericias? Bueno, las pericias fueron contundentes porque se conocieron hace poco, la pericia mecánica, han confirmado que él fue a alta velocidad, que fue sobrepasando autos, que pasó por la banquina cuando no debía hacerlo y fue ahí cuando arrastró los cuerpos de Agus, de Sol y se salvó Fernanda, pero el auto le pasó sobre las piernas, por eso es que no puede caminar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la pericia psiquiátrica de él, dicen que él tenía absolutamente conciencia de lo que sucedió, no mostró arrepentimiento en relación a las víctimas, solamente está preocupado por la reputación de su apellido, por su familia y nada más que eso. Qué situación difícil, ¿no? Y también leíamos en el artículo del diario Domingo, del día Domingo, esta idea que tuviste que como cambiar de locación, digamos, en la misma casa de ella. Sí. En algunos momentos tu entrevista transcurrió adentro y otro tiempo afuera. ¿Por qué sucedió esto? La entrevista la hicimos en Río Ceballos, en una casita que habían alquilado con Sol, un día antes de que se decretó el aislamiento por la pandemia el año pasado. Y fuimos hasta allí porque ella alterna la estadía allí y en la casa de la familia. Hay que decir que lo que la contiene es la red de amigos y de familia, que son incluso los que sostienen todas las fisioterapia, las sesiones con la psicóloga, que todos son en forma privada. Y vos me preguntabas de la casa. Bueno, la casa uno ingresa y hay una gran terraza y adentro es el living. Tiene tantos dolores ella y no puede caminar, no puede apoyar ni siquiera una de las piernas, que primero nos atendió y comenzó la entrevista en un sillón ancho, casi como una cama, donde tenía sus piernas estiradas.
Pero obviamente estar mucho tiempo en una misma posición también la agota, vuelven los dolores y nos pidió después salir. Entonces se moviliza ya en la silla de ruedas y la última parte del diálogo fue en esa terraza. Bueno, un testimonio impactante también para repasarlo y leerlo allí en el diario Perfil, pero nosotros vamos a dejarles también para que ustedes aquí puedan escuchar un fragmento de Fernanda de lo que conversaba con María Esther Romero y después puedan leer la nota completa que tiene muchos más detalles y realmente es un testimonio válido para recordarlo y esperar realmente justicia. Escuchamos a Fernanda Guardia. Mínimamente que la justicia utilice esa herramienta que tiene para meterlo preso como para uno, qué sé yo, no sé, tener un alivio, una sensación, una impronta de que algo puede estar mejor en el mundo. Una amiga se ofreció a pagarme, por ejemplo, el tratamiento por privado, cosa de que no tenga que estar yendo a mi familia a las 4 de la mañana. Es como muy estresante el hospital, muy estresante. Y todavía falta, y yo todavía no me paro, y me faltan operaciones, y me faltan partes de hueso, y me falta una piel acá, y me duele la cadera. Y es como que esto se va a demorar mucho tiempo. Bueno, y cambiamos de tema ahora para hablar. También seguimos en el ámbito judicial y otro tema que anticipó el diario Perfil ya hace 2 fines de semana. Hablamos de un juicio histórico que marca un cambio de paradigma en la justicia cordobesa acerca de la condena a proxenetas y la indemnización a las víctimas de trata. Repasamos un poco con el fiscal Gonela de qué se trata y después metemos y conversamos con la jueza encargada también de este juicio. La importancia de este juicio radica en que obtenemos una condena por el delito de lavado de activos precedente de la trata de personas. Se atribuye a los hermanos Fabio y Daniel Barey y a un grupo de personas explotar económicamente la prostitución ajena bajo la modalidad de trata en locales céntricos de nuestra ciudad entre los años 2001 y 2012, y con el producido de la ganancia de esta actividad ilícita, haber adquirido una gran cantidad de bienes inmuebles y muebles, concretamente autos de lujo. En el juicio abreviado que se celebró con estas personas, se acordó el decomiso de estos bienes que van a ser rematados a los fines de hacer efectiva la indemnización económica a las víctimas. Estamos hablando de más de 30 víctimas que van a cobrar en total más de 30 millones de pesos. Es un nuevo paradigma en el abordaje de este tipo de fenómenos criminales porque la reparación material es uno de los capítulos de la restitución de derechos de las víctimas vulneradas por el delito de trata de personas que abordan y que abarcan el acceso a la vivienda, a la salud y la educación. Es la primera vez, como decía, que en un caso de lavado de activos se condena por el delito precedente de trata de personas, se decomisan y se hace efectiva la reparación material de las víctimas. Y con respecto a este tema tenemos el honor también y la presencia de Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal 2 con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue este momento? Lo remarcamos desde aquí, también lo remarcan todos acerca de el juicio y un juicio histórico, un cambio de paradigma. ¿Cómo lo han vivido dentro de la justicia cordobesa? Bueno, en principio, esto quiero aclarar, es un proceso que está en trámite. Todavía la sentencia no se ha dictado porque existen pasos procesales previos. Y el primer paso que había que dar era más allá de la audiencia con los imputados, con las víctimas, ¿no? Entonces, lo que se realizó el viernes pasado en la Facultad de Psicología fue una audiencia con las víctimas del caso de trata. Nosotros habíamos evaluado con el Ministerio Público Fiscal, con el doctor Gonela, que las víctimas en realidad estaban en una situación de vulnerabilidad, tenían cierta reticencia de comparecer a tribunales, algunas vergüenzas. Este es un proceso largo, ya habían declarado, había habido una absolución. Entonces intentamos en el convencimiento de oír realmente a las víctimas, de escucharlas, de darles la oportunidad y no simplemente de informarles, porque la obligación de informarles es legal, quisimos darle un marco de contención distinto, ¿no? Entonces, por eso es que organizamos en la Facultad de Psicología, con el secretario de Extensión, y en una reunión que si bien fue una audiencia judicial,
fue una audiencia que les permitió a ellas escucharlas, vivirse, sentirlas y que expresaran lo que entendían que era correcto o no en relación a esto que está llevando a cabo la justicia. Doctora, en un juicio abreviado, como en este caso, porque usted bien dice, esto es una larga historia, se investigó, hubo un primer juicio donde las personas que hoy se enfrentan a esta condena fueron absueltos, sí, ¿no?, por trata, y fue la insistencia de un fiscal que hizo que la Cámara de Casación lo revea, ¿verdad? En este segundo juicio ya se hizo un abreviado. ¿En los juicios abreviados tienen que estar presentes las víctimas? Sí, en realidad un juicio abreviado, y hay situaciones procesales que se resuelven también por una suspensión de juicio prueba o probation, y si bien el juicio abreviado no lo prevé, por la ley de víctimas yo entendí que era absolutamente necesario escuchar a las víctimas. ¿no? ¿Y cómo se le ocurrió que fuera no en tribunales sino en la universidad? Esto le decía de darles un marco de contención, ¿no? Es decir, yo he ejercido muchos años la profesión, 20 y pico de años, sé lo que es patrocinar víctimas y en esto del derecho penal, este máximo medio de control social que expropia el conflicto para resolverlo, ¿no? Lo expropia y lo resuelve el Estado. En ese derroteo muchas veces las víctimas quedan diseminadas, ocultas, de forma difusa, y claramente entiendo que el proceso penal y el Estado debe rendirle cuenta a las víctimas en cada proceso, de qué es lo que sucedió, más allá de la condena, la absolución, la resolución en relación al imputado. Debe comunicar a las víctimas, oírlas realmente, explicarles la situación, saber cómo se resolvió, de qué manera, y más en este caso que implicaba una reparación para ellas, ¿no? Una reparación económica, y lo que intentamos de hacerlo en la Facultad de Psicología es que no fuera una mera reparación económica, ¿no? Que lo podríamos haber resuelto jurídicamente en los escritorios, ¿no? Sino darle la posibilidad de conocer sus vulnerabilidades, su situación laboral, su situación familiar, su situación educativa, brindarle un apoyo a través de la Secretaría de Extensión. ¿Fueron todas las que habían sido citadas? Se intentó localizar a las 30, logramos localizar a 15 víctimas. Les pedimos ayuda a las 15 víctimas que fueran respecto de las demás. Hay muchas que no se conocen porque en este delito específico todas tienen un apodo. Entonces decían, bueno, falta Micaela, falta Sofía, pero no tienen los datos filiatorios reales respecto de estas víctimas. Se está trabajando en esa situación porque, como se le explicó, por más que esta audiencia haya tenido nada más que 15 víctimas, la reparación es para las 30 víctimas que están involucradas en el proceso. ¿Y pudieron en ese encuentro, y de acuerdo a la repercusión de ellas, les dijeron que sintieron esto, además de una reparación económica, también una contención del Estado? Bueno, más allá del cumplimiento legal, la verdad que fue muy emotivo, sanador también, me parece, para todos, también para la justicia, que hace 12 años que está por resolver este conflicto, y pararse frente a las víctimas y decirle, bueno, lo vamos a resolver de esta manera. Me parece que también es reparador para el Estado, para las víctimas. Y a su vez, ellas solas empezaron a hablar de su situación personal, de la necesidad de terapia psicológica, de por qué habían llegado a eso. Entonces, realmente se brindó un espacio de apertura, ¿no? Que va a continuar, más allá de la justicia, va a continuar a través de la Facultad de Psicología, ¿no? Doctora, para ir cerrando como esta idea, traíamos a colación la experiencia que hicieron ustedes, porque es ver a la justicia que mira a las víctimas. Por ahí uno piensa que sea justicia que se pudre en la cárcel, digamos una mirada de castigo punitivista para aquel que comete un delito. Y muchas veces nos olvidamos de que hay víctimas de esto. Claro, ¿vamos hacia eso? ¿Falta mucho? Es un camino que legalmente ya comenzó con la ley de víctimas, la necesidad de información a las víctimas y lo demás. Claramente esta visión punitivista que hay del Estado tiene su razón de ser, que es el origen del derecho penal, este medio de control social que se veía antes como una ofensa a Dios, con el pecado en su evolución, después una ofensa al soberano, luego una ofensa al Estado, a los bienes jurídicos, y entonces en todo este trayecto se invisibilizó a la víctima, ¿no?
hay que volverla a poner en el lugar que corresponde, porque la mayoría de los bienes jurídicos afectados tienen una persona que es un sujeto pasivo, que es una víctima individual, es una persona que tiene derechos. Y lo que vuelvo a decir, esta expropiación que hace el Estado del conflicto, que está bien que la haga, tal vez para resolverla, pero debe resolverla. Y debe resolverla lo mejor posible y debe dar cuenta de cómo la resuelve frente a la víctima. Porque en definitiva, en la configuración de derecho penal, le quitó la posibilidad a la víctima que la resuelva ella. Entonces, frente a esa apropiación, debe explicar, ¿no? Para que funcione el sistema. Noel Costa, muchísimas gracias. Por Excelente favor. la explicación, nos ha dejado en claro todo. Que tenga muy buenas noches. Bueno, gracias por invitarme, ¿eh? Un gusto. Bueno, gracias María Esther también, felicitaciones por las dos miradas, ¿no? de este ámbito judicial. Que tengas buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Será así. Bueno, buenas noches, Diego. Buenas Gracias. noches, Coti. Muchas gracias. Y a ustedes también los despedimos. Nosotros nos encontramos el próximo lunes en esta redacción abierta. No se olviden, este es con el diario del lunes, pero los siguientes días también se abren distintas redacciones para que ustedes puedan continuar conectados con la realidad, con Voz y Voto, también con Alfil, con la redacción de CBA24N. Así que los encontramos aquí también a las 21 horas. Hasta el próximo lunes.